Buenos días, iglesia. En la mañana de hoy vamos a continuar con el estudio que dejamos el jueves, que son las 8 responsabilidades que tiene un hombre de Dios, dedicado al estudio de la palabra, un hombre conforme a la palabra de Dios. 8 responsabilidades, de las cuales hemos visto 4 responsabilidades y vimos la introducción el propósito por el cual Dios creó al hombre, por el cual Dios ha formado al hombre. ¿Cuál fue ese propósito? Y vamos a hacer un pequeño recuento que veíamos nosotros que el propósito por el cual Dios creó al hombre fue para ser el líder, para ser cabeza, para gobernar, para dirigir. Esa fue la labor principal que le dio al hombre, para trabajar, para sustentar a su hogar. Porque del sudor de su frente tiene que comer. Todo lo que él haga, de eso tiene que comer, de eso tiene que vivir. Y vemos que la responsabilidad primera, cuando cae el pecado, va sobre el hombre preguntándole por qué pasó eso, o qué fue lo que pasó. Y desde ahí iniciamos viendo que el hombre inicia con responsabilidad, inicia con una carga más, se podría decir. Entonces, eso veíamos nosotros como la introducción, el propósito por el cual Dios ha creado al hombre, que el hombre está creado para gobernar, para dirigir, para liderar, para estar siempre de cabeza. Esa es la labor principal del hombre, por el cual Dios lo ha creado. Como segundo, veíamos nosotros ya la primera cualidad, la primera responsabilidad que tiene el hombre, ¿sí? Que lo veíamos nosotros en Job, capítulo 1, versículo 1, que nos muestra que en la tierra de Uz había un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios, llamado Job. Veíamos estas cualidades tan perfectas que describe Dios de Job, ¿sí? que le da a Job estas cualidades, que nos muestra que es un hombre íntegro, recto y temeroso de Dios. Íntegro porque no le hacía mal a nadie, es un hombre intachable, que cumple su palabra todo el tiempo, que hace lo que debe hacer. Recto porque se mantiene firme en lo que debe mantenerse firme. Mantienen firme en la palabra de Dios todo el tiempo, y temeroso de Dios porque respeta a Dios, lo respeta todo el tiempo. Y veíamos que aparte de eso, veíamos una cualidad suprema de Job, ¿sí? El cual le pega a todo el hombre en su hombría, que lo veíamos nosotros en Job capítulo 31, versículo 1, el cual muestra que Job hizo una promesa con sus ojos, una promesa ante Dios, para que sus ojos no miraran a más mujeres. Todo hombre, desde el momento que entra en un noviazgo, debería hacer esto, ya que ahí entra la responsabilidad de cuidar a esa mujer, de proteger a esa mujer, de instruir a esa mujer. Decir: Dios, permita que mis ojos no miren a más mujeres, ya tú me diste la que tengo en estos momentos, permite que yo la pueda instruir, la pueda encaminar, la pueda enseñar a que te adore, a que te busque todo el tiempo. Que solamente dame ojos para esta mujer. Porque hombres, por cada mujer los jóvenes que están solteros, por cada mujer por las cuales ustedes han tenido como novias, ustedes van a rendir cuentas por ella. Por cada una de esas mujeres. Si no han hecho bien su labor, van a rendir cuentas por ella todo el tiempo. En el momento que Dios nos llame a su presencia, van a rendir cuentas. La primera responsabilidad es que ese hombre debe ser un hombre recto, íntegro y temeroso de Dios. Temeroso de Dios. La segunda responsabilidad que nosotros veíamos es que el hombre debe ser el líder espiritual. Debe ser un líder espiritual, no importa el ámbito que sea, sino que todo el tiempo y en cualquier momento debe ser el líder espiritual. El hombre es aquel persona que debe instruir siempre a sus familiares, amigos, conocidos, desconocidos. A todo el mundo debe ser el que los guía hacia los caminos de Dios. Eso es el hombre de Dios. Debe ser esto. Debe ser el que guía todo momento a cualquier persona que saluda, a cualquier persona que conoce. En el momento que entabla la conversación, debe ser ese líder que los encamine espiritualmente. Es algo que el hombre de Dios debe hacer. Encaminar siempre hacia los pies de Dios, porque no hay lugar más alto que estar a los pies de Cristo, estar ante los pies de Dios. La segunda responsabilidad es que el hombre es el líder espiritual. La tercera responsabilidad es que el hombre debe ser un hombre cariñoso, respetuoso, amable, atento con su mujer, con su pareja.
Veíamos nosotros en Primera de Pedro, veíamos nosotros que el hombre debe estar todo el tiempo pendiente de su esposa, pendiente de su pareja. Todo el tiempo, dedicarse a su pareja, estar pendiente de qué necesita, en qué le falta, qué cambio se hizo. Debe estar pendiente de su esposa, ya que tenemos que notar la diferencia de que las mujeres son totalmente diferentes a nosotros los hombres. Ellas tienen más sentimientos o expresan más los sentimientos que uno de hombre. Uno de hombre es más seco, es más tosco. Las mujeres expresan más los sentimientos, que si ellas se hacen algo en su cuerpo, que si se peinan diferente, se maquillan diferente, quieren que lo noten. Quiere que el hombre la note y la alabe por eso que ella se ha hecho. Y el hombre debe estar pendiente de eso y de su esposa. Debe estar todo el tiempo pendiente de su esposa. Debe estar pendiente de pronto de que si le falta algo de ropa, de que si ya la ropa que tiene ya es muy vieja, pues estar pendiente y estar acompañándola todo el tiempo y si es posible comprar nueva ropa, y si es posible comprarle nuevos zapatos, y si es posible comprarle nuevo maquillaje, pero estar pendiente de las necesidades de su esposa, estar pendiente de la necesidad de ella, qué le falta, qué necesita, qué le disgusta, todo el tiempo. Pero sobre todo tratarse con respeto. Que la pareja mutuamente, tanto el hombre como la mujer, deben tratarse con respeto todo el tiempo. En el momento que se falta el respeto, ya ahí no hay nada. Y lo mejor es que cuando ya se falta el respeto, es mejor huir de esa relación. Nos dice aquí, nos decía nosotros en el Primera de Pedro, que en el momento que no hay respeto en la relación, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Así ya vayamos en la noche arrepentidos, humillándonos, con un remordimiento, Dios no va a escuchar nuestras oraciones. Porque si no hay respeto, si no respetamos a lo que Dios nos ha dado, queremos decir que Dios no nos importa a nosotros. Y como última cualidad, última responsabilidad que tiene el hombre de Dios, es que el hombre es el que instruye a los niños. El que debe instruir a los niños en los caminos de la sola Escritura, que le debe enseñar los valores que menciona la Escritura. Un hombre de Dios debe tener en cuenta esto, que siempre, desde que ya tiene hijos, su responsabilidad crece. Y entre más hijos tenga, pues más responsabilidades. Un hombre de Dios debe instruir a sus hijos desde pequeños. Por eso veíamos en Proverbios que nos menciona: instruye al niño en su camino, y aun cuando fuere viejo, él no se apartará de él. Se debe instruir todo el tiempo al niño, desde niños. Estarlo instruyendo continuamente en la palabra de Dios, estarlo instruyendo todo el tiempo en la palabra de Dios. Para que el niño, ya cuando llegue a la iglesia, de que ya tenga él unos 6, 7 años, y llegue a la iglesia a escuchar un tema como por ejemplo la soberanía de Dios, ya el niño diga: pastor, yo ya lo sé, mi padre me lo ha enseñado, mi padre ha tenido la dedicación de enseñarme a mí estos temas, porque él es el hombre que se dedica a mí y me enseña la palabra de Dios. El hombre tiene esta responsabilidad de enseñar a los hijos, de enseñar a su esposa, de instruirlos todo el tiempo, todo el tiempo. Un hombre de Dios no tiene descanso, no tiene descanso. Y en el día de hoy vamos a continuar con las últimas 4 responsabilidades de un hombre de Dios. Antes de iniciar con el estudio del día de hoy, vamos a hacer una oración. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la mañana de hoy, por eso, Padre, por permitir, Dios, tenernos aquí reunidos, Padre, aquí reunidos adorándote, Dios, postrados delante de ti, Padre Celestial. Por eso, Padre, por eso, Dios, guárdanos todo el tiempo, Padre. Permite, Dios, que esta palabra, que esta instrucción sea de bendición. Siempre adore tu santo nombre, por eso, Padre. Sea de edificación para los oyentes, Dios. Por eso, Padre, guárdanos. Dame sabiduría, Dios, para compartir solamente tu palabra, Padre. Dame sabiduría, Dios, todo el tiempo, Padre.
Guarda el mundo entero, Dios. Guarda el mundo entero de esta crisis que se está viviendo, Dios. De este virus, poderoso Padre. Haz tu voluntad, Dios, porque tu voluntad siempre es buena, agradable y perfecta, Padre Celestial. Guárdanos, Dios, protéjanos, Padre, y cuídanos, Dios. Te alabamos y te bendecimos grandemente, Padre. Amén. Y amén. En el día de hoy vamos a continuar entonces con la quinta cualidad de un hombre de Dios. ¿Sí? Veamos que el hombre de Dios instruye a su esposa y instruye a sus hijos. Y ahora vamos a encerrarlo con esta quinta cualidad que dice: un hombre de Dios instruye bíblicamente a su familia. Un hombre de Dios no solamente se tiene que dedicar por separado a sus hijos y dejar de lado a su esposa, o solamente a su esposa y dejar de lado a los hijos, sino que un hombre de Dios debe instruir tanto a su esposa como a sus hijos y estar todo el tiempo recordándolos. Y para ello vamos a ir a Deuteronomio capítulo 6, versículo del 6 al 7, que dice de la siguiente manera: grábate en el corazón estas palabras que hoy te mando, incúlcaselas continuamente a tus hijos, háblales de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué quiere decir esto? Que todo el tiempo, día y noche, se debe estar instruyendo. El hombre de Dios debe estar instruyendo la palabra de Dios, pero él, para poder instruir, debe conocer. El hombre de Dios debe haber primero estudiado la palabra, porque no puede enseñar algo, no puede mandar algo a que los hijos sean algo que él ni siquiera ha estudiado, no puede enseñar algo que él ni siquiera sabe, que ni siquiera conoce. El hombre de Dios primero debe instruirse, debe dedicarse, ponerse a estudiar la palabra de Dios, ponerse a instruirse en la palabra de Dios, escudriñarla todo el tiempo. Para ahí sí, cuando ya llegue su responsabilidad de que tenga hijos, de que tenga una novia, poderla instruir en los caminos, porque ya tiene conocimiento de la palabra de Dios. El hombre de Dios debe instruir todo el tiempo, y veamos que en qué momento nos dice: incúlcalas continuamente a tus hijos, háblale de ellas cuando estés en tu casa, cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. ¿Qué nos quiere decir esto? Que todo el tiempo debemos que estar compartiendo la palabra de Dios, que todo el tiempo el hombre debe estar instruyendo a su familia en la palabra de Dios. Que si van de un paseo en el camino, entonces esté hablando de la palabra de Dios. Que si están ya en el paseo en un parque acuático, entonces allá le hable de la palabra de Dios. Pero que todo el tiempo lo esté instruyendo. Que si está en la casa antes de dormir, pues le hable la palabra de Dios. En la hora del almuerzo le hable la palabra de Dios. En los desayunos, en el momento que se levanta, pues le hable de la palabra de Dios. Cuando lo va a ir a estudiar, lo va a ir a dejar a estudiar, le hable de la palabra de Dios. Pero que todo el tiempo le enseñe palabra de Dios. Es un trabajo continuo de todo el tiempo. Es algo que no debe parar. Por eso un hombre de Dios no tiene descanso. Y si tiene suerte de que le quede descanso unos 10, 15 minutos, ve y toma energías y vuelve otra vez a sus labores. Porque un hombre de Dios debe cumplir con todas estas responsabilidades. Así esté en el trabajo y llegue del trabajo cansado, debe llegar y comenzar a instruir a sus hijos. Encargarse de las responsabilidades de un hombre. Que si le faltan labores a los hijos por cumplir, de las tareas del colegio o algo por el estilo, el hombre sentarse y dedicarse tiempo con ellos para esto. Muchos hombres hoy en día dejan estas responsabilidades a las madres. Dejan esta responsabilidad y se encargan, dicen: no, pero es que yo soy el que trabajo, yo soy el que hago las cosas, yo soy el que traigo el dinero a la casa. Yo no me tengo que encargar de ellos, hágalo usted, que usted es la que se la mantiene en la casa. Y algo grave, esto es caer demasiado bajo de un hombre. Lo peor que puede hacer un hombre es restregarle lo que hace a la mujer. Que por él es el que están ahí, que por él es el que, por el dinero de él, que él gana, que él da, es que tienen lo que tienen, que hacen lo que hacen. Es lo peor, porque el día de mañana esa mujer se puede conseguir a alguien que tenga mejor fortuna y que no se le reproche en la cara. Un hombre de Dios debe saber que lo que está haciendo, de que si labora, lo hace para su familia. De que si llega cansado y instruye a los niños, lo hace para el bien de su familia. Un hombre de Dios debe dedicarse todo el tiempo a su familia.
Y no dejar estas responsabilidades a un lado, no decir, no, para eso que se encargue la mamá, no, porque Dios lo estipuló de que es para el hombre. Claro, la madre también puede instruir a los hijos, puede estarle enseñando a los hijos. En el momento que el padre no está, la mujer también puede estar enseñándole a los hijos todo el tiempo. Pero en el momento que el hombre llega, también debe estar también recordando la palabra de Dios. No es que no, ya como la mamá lo hizo, yo no lo tengo que hacer. No, todo el tiempo debe hacerlo el hombre. Que si al hombre no le queda tiempo de sacar un tiempo para sus hijos, sacar un tiempo para su esposa, de poder salir con su familia a algún lugar, que porque por el trabajo, pues sencillamente deje ese trabajo porque está dañando su vida. Que si el trabajo le impide a usted poder congregarse en una reunión de la iglesia, de que diga, no, es que yo tengo un buen trabajo, me gano un sueldo de 4 millones de pesos, pero no voy a poder ir los jueves. Y si voy los domingos, yo trabajo hasta las 10, entonces voy a poder nomás ir 1 hora. Sencillamente no le va a servir ese trabajo. Aunque le sirva a usted monetariamente y usted con la excusa de decir, no, es que tengo deudas, tengo cosas que pagar. Pero siempre recuerde, iglesia, recuerde, hombre, que lo primero no son sus deudas, no son lo que usted debe, sino que siempre lo primero es Dios. Por encima de todo, así se encuentra un trabajo que le paguen menos del mínimo, pero si usted se va a poder congregar jueves y domingos y poder asistir a la iglesia con su familia y pasar ese tiempo con su familia para que se instruyan todo el tiempo, ese trabajo sí le sirve. Ese sí trabajo sí le va a funcionar y sí va a ser bueno para su vida y sí va a ser de bendición para su familia. Aunque se gane menos, va a ser de bendición porque no va a estar usted todo el tiempo pensando en el trabajo, sino que está poniendo como primer lugar a Dios. Haciendo ver y demostrando de que Dios es el primer lugar en su corazón. De que no importa lo demás, porque todo lo demás es añadidura. Por eso bien dice la palabra de Dios que lo busquemos primeramente a Él. Busquemos a Él, busquemos de su palabra de Él, que todo lo demás viene por añadidura. Si nosotros confiamos en Dios y ponemos nuestra confianza en Dios como hombres de Dios, sencillamente vamos a Él todo el tiempo. Vamos a Él todo el tiempo, que Él va a estar con nosotros y nos va a ayudar y nos va a proteger y nos va a guardar. Pero pongámonos por primer lugar a Él. Pongamos por primer lugar a la palabra de Dios. La palabra de Dios siempre debe reinar. Debe ser la base de esa familia, de ese hogar, de ese noviazgo. La palabra de Dios debe ser la base. Si la palabra de Dios no es la base de su hogar, de su familia, de su noviazgo, de su casa, sencillamente ese hogar, esa familia, ese noviazgo, esa casa, no está en nada. Y en cualquier momento esa base se va a romper y se va a dispersar. Por eso debemos tener firmeza en la palabra de Dios como hombres. Un hombre de Dios y un hombre cualquiera, sea el hombre que sea, no demuestra debilidad frente a su esposa, frente a su novia, frente a sus hijos. Nunca va a demostrar debilidad, aunque llegue lo más cansado, le toque un trabajo durísimo. Él no va a llegar y va a demostrar ese cansancio, porque él lo que quiere es demostrar seguridad, demostrar confianza. Aunque un hombre tenga miedo, se sienta triste, se sienta solo, el hombre siempre va a ser el que demuestre confianza, porque él debe ser el refugio, el que lleve a la familia, a los hijos, a la esposa ante los pies de Cristo. Aunque esté cansado todo el tiempo, él no puede demostrar esa debilidad. Él de pronto la demuestra y se postra ante los pies de Dios y ora demostrando, diciendo: estoy cansado, estoy agotado, pero dame fuerzas para poder continuar con mi labor. Dame fuerzas para poder seguir haciendo lo que debo hacer como hombre. Un hombre de Dios no demuestra nunca la debilidad, porque la mujer se debe sentir segura con el hombre que tiene. Se debe sentir segura con ese hombre que Dios le ha dado, no que sea un vago degenerado. Porque si una mujer ve que su marido es un vago degenerado, nunca le va a producir confianza y se va a dar cuenta de que ella necesita hacer más, hacer algo más
porque ese hombre que tiene al lado no le sirve absolutamente para nada. Un hombre de Dios debe estar firme en esta palabra de Dios, e instruir todo el tiempo, instruir a su familia, todo el tiempo, que la base de todo sea la palabra de Dios, que es la piedra angular. Esta palabra de Dios debe ser la base de absolutamente todo, de todo debe ser la base. Como sexta responsabilidad, es que un hombre de Dios debe ser el proveedor material de su familia. Debe ser el proveedor material de su familia. Y de pronto esta responsabilidad, todo hombre diría, no, yo la cumplo, yo la estoy haciendo a la perfección. Pero vamos a ver qué más implica esta responsabilidad de ser el proveedor material para su familia. Y vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 5, versículo 8, que dice: el que no provee para los suyos, y sobre todo para los de su propia casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. El que no provee para los suyos y mayormente para los de su propia casa, para los de su hogar, es peor que un incrédulo. Si un hombre de Dios, si un hombre piensa que con cumplir, con que a su hogar no le falte nada materialmente, que el hombre diga, no, pero es que a mi hogar no le falta nada, mi esposa está bien, tiene todo lo que ella quiere, mis hijos están bien, tienen todo lo que ellos quieren, pero no es nada más, solamente se centra eso, sencillamente tampoco hay nada, tampoco es un hombre de Dios, porque esas mismas labores la puede hacer el bienestar familiar, la puede hacer cualquier otra persona. Si usted cree que porque le da todo a sus hijos y lo mantiene siempre, le da estudio, le da trabajo, le da techo, le da comida, y que porque ya con eso está cumpliendo con sus labores como hombre, pues sencillamente vaya, entréguelos al Estado, entréguelos al bienestar familiar, que allá le van a dar exactamente lo mismo, le van a dar exactamente igual, le van a dar educación, le van a dar techo, le van a dar comida, y con eso usted le sale gratis. Pero un hombre de Dios debe proveer mayormente para su hogar. Pero aún así, no solamente se debe quedar en este punto, sino que debe también suplir las necesidades espirituales de su hogar. No solo material, sino también espiritual. Como lo veníamos diciendo con los anteriores puntos, el hombre debe siempre instruir. Claro, está también la labor de proveer materialmente para su casa. Porque si un hombre es un hombre que no trabaja, que no hace nada, y que la mujer es la que todo el tiempo está trabajando y la que mantiene el hogar y la que mantiene la casa, y el hombre no se preocupa porque ya se relaja, porque sabe que su mujer es la que lo hace todo, sencillamente, ¿qué está pasando? No es un hombre. No es un hombre. Qué bendición que si la mujer está trabajando, pues el hombre también ayuda a trabajar y que tengan sustento, que se puedan ayudar mutuamente, que sean la ayuda. Pero el hombre, no porque su mujer esté trabajando, el hombre debe descansar en eso, se debe relajar. Decir, no, ya ella está haciéndolo, pues que ella lo haga. No, el hombre es el que debe proveer para su casa. El hombre es el que debe mantener a su casa. Que claro, en el momento que haya escasez, la mujer puede ayudar en esto. Pero el hombre es el que debe tener la responsabilidad de siempre suplir en su casa materialmente. Y en el estudio de las mujeres vamos a ver también cómo la mujer puede ayudar en esto. Porque claro, la mujer no está ahí para estar solamente sentada y esperando que el hombre le dé, ¿no? Tampoco es una labor de una mujer. Y muchas mujeres de pronto van a decir, no, pero es que yo no me puedo quedar sentada, yo también tengo que estar activa, tengo que estar haciendo cosas. Claro, la mujer debe hacerlo. También es una de las cualidades de la mujer, y si la vamos a ver en el estudio. Porque Dios tampoco las ha dejado para que estén ahí, esperen que todo le den. No, la mujer también está para instruir, también está para proveer, para ayudar. Esta es la palabra central. La mujer fue creada como ayuda idónea. Ayuda. Fue para ayudar todo el tiempo. Y en el estudio de las mujeres lo vamos a ver. Pero en este momento estamos viendo que el hombre
es el responsable de lo que falta en su hogar, de proveer para su hogar. Pero no se debe quedar solo en esto. Y muchas veces escuchamos personas, hombres decir, no, pero es que en mi hogar no le falta nada. Ellos tienen de todo. Y si uno ve la vida espiritual de aquella familia, de aquel hogar, uno ve que están totalmente vacíos. No hay nada. Cuando una persona quiere ver cómo es la manera de que se tratan en su casa, de cómo es la manera de que se instruye en su casa, y tienen hijos, pues en esa familia, vean al niño. Vean al niño, que el niño es el reflejo de sus padres. El niño es el reflejo de cómo han sido sus padres con él. Cómo es esa manera de tratarse sus padres en las casas. Y ahí ustedes se van a dar cuenta si ese hogar es un hogar que verdaderamente se enseña la palabra de Dios, se comparte, y el hombre ha tenido la labor de estar compartiendo la palabra de Dios. O es un hogar que solamente se mantienen feliz con lo que proveen y ya, materialmente. Un hombre debe proveer materialmente, claro. Y es una responsabilidad, porque vemos que dice acá que si no provee para su casa es peor que un incrédulo. Es peor que un incrédulo. Ha negado su fe. O sea, quiere decir que si usted no provee para su casa, que si el hombre no provee para su casa, entonces usted no cree en Dios. Usted nunca ha creído en Dios, y aunque usted diga creer en Dios, no lo hace. No lo hace. Porque le está diciendo aquí la palabra de Dios. Está diciendo, mire, es peor que un incrédulo. Usted sería peor que un incrédulo si usted no provee para su casa. Es lo mínimo que puede hacer. Proveer para su casa. Estar pendiente de lo que falta en su casa. Estar pendiente de las necesidades de su casa. Es lo mínimo que usted puede hacer. Hombres, ustedes tienen esta responsabilidad. No tienen trabajo, están por un momento pasando por crisis, de que están sin trabajo. Bueno, esta crisis, que se quedaron sin trabajos. Hombres, rebúsquensela. Obviamente, no yendo en contra de la palabra de Dios. Pero el hombre debe estar buscando todo el tiempo la manera de siempre suplir las necesidades de su hogar, de siempre suplir las necesidades de su casa. No se debe quedar ahí sentado esperando. Debe buscar. Debe pedir ayuda a Dios para que le dé un trabajo, le dé una labor en la que pueda ganar lo necesario para siempre suplir su hogar. Un hombre de Dios siempre debe estar pendiente de todos los aspectos de su casa, de su hogar, y en el momento en que son novios de su pareja. Todo el tiempo debe estar pendiente en todos los aspectos. Vemos que en este estudio, hasta este punto, hasta la responsabilidad número 6, vemos que hasta aquí hemos encerrado absolutamente todos los aspectos de un hogar, de una familia, de una pareja. Debe cumplir con las responsabilidades emocionales de su pareja, de su hogar. Debe cumplir con las responsabilidades espirituales de su casa, de su hogar, de su pareja. Y debe cumplir con las responsabilidades físicas, con las responsabilidades materiales de su casa, de su hogar y de su pareja. Hemos encerrado absolutamente todo para que el hombre alguno no tenga excusa de decir, no, pero es que yo no tengo responsabilidad de suplir entonces. No, es que yo no tengo responsabilidad de enseñar. No, es que en la Biblia no menciona que yo debo respetar a mis parejas. No, iglesia, no, hombres. Este no es el sentido escritural. El hombre debe estar pendiente de todo. De todo debe estar pendiente el hombre. Bien se dice hoy en día que siempre las que están pendientes de todo y las que están pendientes en la jugada son las mujeres, pero el hombre bíblicamente es el que debe estar pendiente absolutamente de todo en su hogar, de todo en su familia.
Que si falta algo, que si necesita algo, que si ven que de pronto se están desviando de la palabra de Dios, el hombre debe estar pendiente de esto. Todo el tiempo estar pendiente de su casa, estar pendiente de su familia, para corregirlos, para instruirlos, para suplir. Todo el tiempo. Como séptima cualidad, como séptima responsabilidad de un hombre de Dios, es que un hombre nunca, óigame bien, iglesia, nunca debe ser amante de las riquezas. Nunca lo debe ser. Y para ello vamos a ir a 1 Timoteo, capítulo 6, versículo del 11 al 14. Dice: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de todo eso y esmérate en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. Pelea la buena batalla de la fe, haz tuya la vida eterna, a la que fuiste llamado y por la cual hiciste aquella admirable declaración de fe delante de muchos testigos, teniendo a Dios por testigo, el cual da vida a todas las cosas, y a Cristo Jesús, que dio su admirable testimonio delante de Poncio Pilato. Te encargo que guardes este mandato sin mancha ni reproche hasta la venida de nuestro Señor Jesucristo. ¿Cómo inicia el apóstol Pablo? Diciéndonos: tú, en cambio, hombre de Dios, huye de esto. Huye de estas cosas. Un hombre de Dios, nunca debe ser amante de las riquezas. Debe ser amante a lo material. Como lo decía en la responsabilidad pasada, nunca debe apegarse a algo que le esté dando harto, porque pues le está proveyendo harto. Que si le encuentra un trabajo que se gana 5 millones de pesos, entonces se va a quedar ahí todo el tiempo porque pues le está proveyendo y es un buen trabajo. Pero entonces está olvidando a Dios. Que no le importa que no se congregue un día, 2 días de las reuniones. Eso no le va a importar porque él está ganando bueno y le importa entonces sus riquezas. Por eso un hombre de Dios nunca debe ser amante de las riquezas. Bien nos dice aquí el apóstol Pablo a Timoteo, le está diciendo: mire, usted huya de esto y más bien esmérese en seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la constancia y la humildad. 6 cosas en las cuales el hombre se debe que esforzar, se debe que esmerar a seguir, debe que hacerlas todo el tiempo. 6 cosas. Como primera, vemos que se debe esmerar en seguir la justicia. En seguir la justicia. ¿Cuál es la justicia? Sencillamente, el hombre de Dios debe esmerarse y esforzarse a que todo lo que haga, todo lo que haga esté conforme a la palabra de Dios. Que todo sea limpio, que todo sea justo, conforme a la palabra de Dios. O sea, que el hombre de Dios se debe esforzar. ¿Por qué? Por cumplir la palabra de Dios. Un hombre de Dios no solamente se queda en compartir la palabra de Dios, sino que un hombre de Dios la demuestra en su diario vivir. Ha pasado en algunas iglesias en las cuales hay hombres que comparten los púlpitos y sus predicaciones son predicaciones centradas de la palabra de Dios, comparten palabra de Dios, pero sus esposas lo miran y dicen: pero ojalá él pusiera eso en práctica en su hogar. Si ustedes supieran cómo es ese hombre en la casa, no lo demuestra. Y un hombre de Dios debe demostrar lo que enseña en su vida, en su diario vivir, en su diario andar. Debe demostrarlo. A mí de nada me serviría que estar compartiendo aquí 3 horas, 4 horas, compartiéndole a la congregación, diciéndole: mire, la Escritura manda a que si algo no es de bendición, que si algo no ayuda a mi santificación, pues no lo haga. Entonces me enfocaría a un lado de los que toman trago y los que mantienen tomando trago, preguntándole: bueno, ¿a ustedes qué les sirve eso? ¿A usted eso de qué les va a servir? No le va a edificar para nada. No le va a servir para su salvación, no le va a servir para nada. Y que salga yo, termine la prédica y vaya y me siente a tomar unas cervezas. O sea, no estaría demostrando absolutamente nada.
No estaría haciendo absolutamente nada. Antes, lo que estoy compartiendo y lo que estoy aprendiendo y lo que estoy enseñando de la palabra de Dios me va a servir ¿para qué? Para que Dios me juzgue con lo que he enseñado. Porque esta palabra de Dios va a servir para cada uno de nosotros en el momento del día del juicio final. Van a decir, mire, pero usted aprendió que no debía hacer esto, pero usted aprendió de que no debía hablar de esta manera, pero mire, usted lo estaba haciendo, aún así en contra de lo que ya había aprendido. Un hombre de Dios se debe esforzar a seguir la justicia, a seguir siempre los caminos de Dios. Un hombre de Dios también debe esforzarse y seguir la piedad. La piedad. Un hombre de Dios se debe esforzar y debe seguir siendo piadoso. Un hombre piadoso de Dios. Que va a la escritura con cuidado, que escudriña la escritura con cuidado, con precaución, sabiendo que la escritura, la única manera de interpretar la misma escritura es ella misma. No hay otra manera más. Muchas veces escuchamos a las personas decir, no, es que cada uno entiende la Biblia a su propia manera, no, es que cada uno la interpreta a su propia manera, y es un error grandísimo, porque la palabra de Dios no tiene varias interpretaciones, la palabra de Dios solamente tiene una sola interpretación, que es ella misma. Y el hombre de Dios debe ser piadoso, debe ser cuidadoso en este sentido. No debe buscarle más cosas a la palabra de Dios de las cuales no están escritas. Que uno diga, no, pero es que quizás tal vez no. Si no lo dice la palabra de Dios, pues sencillamente no es de Dios. Y ya. Ahí se acaba todo. Pero siempre, y lo que se ve en las iglesias modernas, es que utilizan la palabra de Dios. Utilizan esta palabra de Dios para hablar y para endulzar el oído de las demás personas. Y hacerlas oír lo que las personas quieren escuchar. Porque a un hombre nunca le va a gustar que le diga que no vaya a un trabajo que se gane 5 millones. Y eso nunca le va a gustar a un hombre. Y no le va a gustar que se lo digan en un púlpito. Un hombre, ¿qué es lo que le gusta escuchar? Le va a gustar escuchar diciendo, no, si usted tiene un trabajo, hágalo. No importa Dios, hágalo. Que la Biblia dice que vaya y provea para su casa. Y usted tiene que cumplir con su casa. No importa Dios. Y muchas iglesias toman pasajes de la Biblia y los sacan para compartir a su gusto y hacer hablar la escritura como si fuera cualquier cosa. Y la utilizan a su propia voluntad, para su propio beneficio. Y vemos que la escritura de Dios no habla muchas veces, o no tiene varias interpretaciones. La única interpretación de la misma palabra de Dios es ella misma. Es ella misma. No hay más. Debemos ser piadosos, debemos ser cuidadosos. Después nos dice, esmérate en seguir la fe. La fe. Debemos que seguir la fe. Y la fe viene por el oír. ¿Y el oír qué? La palabra de Dios. La palabra de Dios. O sea que aquí nos están diciendo, mire, hombres, oigan palabra de Dios. Escuchen palabra de Dios. Aprendan palabra de Dios. Para que puedan permanecer en esa fe. Porque la fe viene por el oír. La fe viene por el oír palabra de Dios. Que si tiene tiempo, pues escuche predicaciones, escuche predicadores de los cuales son centrados en la palabra de Dios. Escuche palabra de Dios. Que debe sacar los días de la reunión de la iglesia que se congrega para ir y escuchar palabra de Dios. Escuchar la palabra de Dios. Porque la fe viene por el oír. Si usted no escucha palabra de Dios, ¿qué va a enseñar? ¿Qué va a enseñar? También el hombre de Dios debe esforzarse por seguir en el amor. En el amor. Un hombre de Dios no debe, cuando está compartiendo la palabra de Dios, no debe compartirla ahí porque ya le tocó y ya, sino que debe hacerlo con amor. Con amor, con respeto. Con respeto hacia las demás personas. Demostrando, hombres, que usted ama la palabra de Dios.
de que usted ama a Dios, demostrándolo, esforzándose para compartirla con ese amor que se debe compartir, con cariño, con la palabra de Dios, teniendo respeto con las demás personas, sea alguien mayor que uno, sea alguien menor que uno debe compartirla con respeto hacia esa persona, porque bien dice la Escritura que debemos ver a los demás como superiores a nosotros mismos. Así sea yo la persona que tengo más cargo en mi empresa, debo ver a la persona que hace el aseo como superior a mí misma. Un hombre de Dios nunca humilla a los demás, nunca lo hace. Nunca humilla a una persona por su cargo, nunca humilla a las personas por su dinero, nunca humilla a las personas por lo que hacen, sino que un hombre de Dios ve a las personas, a las demás personas, y las ve como superiores a uno mismo. Aún así tenga el cargo más alto, las debe ver como superior a uno mismo y las debe respetar, aunque sean menor que uno. Las debe respetar. Las debe respetar con amor. Nos dice también, esfuérzate en seguir la constancia y la humildad. La constancia y la humildad. ¿Qué quiere decir? O sea, usted, hombre, tiene que estar todo el tiempo compartiendo constantemente la palabra de Dios. Y ya se puede escuchar aburridor en esta prédica, pero constantemente usted debe instruir la palabra de Dios, escuchar palabra de Dios, compartir palabra de Dios, constantemente, todo el tiempo. Y termina diciendo que debemos que esforzarnos en seguir la humildad. La humildad. Un hombre de Dios debe ser humilde. Humilde no me refiero a las personas que de pronto no tienen nada, porque uno dice, uy, esa persona vive humildemente, que porque tiene una casa en tablas, digámoslo de esta manera, y perdón si me escucho ofensivo, porque tiene una casa en tablas y vive con una ropa que nomás tiene para un día y ya. Y uno dice, no, esa persona vive humildemente. Pero a eso no hace referencia la humildad. La humildad es que si uno ve a esta persona que vive humildemente, y si uno ya tiene una casa en Miami, tiene una casa en Bogotá, y tiene un carro, y tiene un avión, uno vaya hacia esa persona, se siente con esa persona y la trate como superior a uno mismo, sin demostrarle asco, sin demostrarle fastidio. La debe tratar como superior a uno mismo. Esto sí es humildad. Y a esto es lo que nos hace referencia el apóstol Pablo. El hombre de Dios debe esforzarse por ser humilde. No es que yo tengo más conocimiento en la palabra de Dios que usted. No. Si alguien quiere enseñar, debemos escuchar. Que si de pronto él o yo estamos equivocados, pues que nos aclaremos con las mismas escrituras. Pero que escuchemos la palabra de Dios. Debemos ser humildes iglesia, humildes hombres, humildes en compartir siempre y en dejarnos escuchar la palabra de Dios. Debemos que ser humildes. Y vemos que en el versículo 12 nos dice, pelea la buena batalla de la fe. Nos está diciendo ya aquí el apóstol Pablo de que mire, estar en los caminos de Dios no es nada fácil. Haga de cuenta que es una batalla que nunca va a terminar. Es una batalla que usted nunca la va a terminar, porque todo el tiempo debe estar batallando, debe estar compartiendo. La palabra de Dios, compartir la palabra de Dios es una batalla, es una lucha. Debemos que nosotros estar preparados como obreros, estar listos como soldados para la batalla. Siempre escudriñando la palabra de Dios, teniendo el conocimiento de la palabra de Dios, para pelear esta buena batalla. Esta buena batalla de la fe. No es nada fácil. La vida de un cristiano, de un hijo de Dios, no es nada fácil. La vida de un hombre de Dios está llena de responsabilidades.
La vida de un hombre de Dios es de una batalla constante. Porque todo el tiempo, aunque sus hijos se quieran desviar, él debe ir a compartirles. Aunque su esposa se quiera desviar, él debe ir a compartirles. Aunque él se sienta afligido y se sienta triste y sienta que ya no quiere más, él debe ir e instruirse de la palabra de Dios. Es una batalla constante y el hombre debe esforzarse a esto. Debe esforzarse todo el tiempo a seguir en los caminos de Dios. Debe estar todo el tiempo permaneciendo en el principio de la sola escritura. Debe ser un hombre recto, íntegro y temeroso de Dios. Y temeroso de Dios. Y como última cualidad de un hombre de Dios, es que un hombre de Dios debe comportarse varonilmente. Debe comportarse como un hombre. Vamos a ir a 1 de Corintios. 1 de Corintios, capítulo 16, versículo 13. Dice: manténganse alerta, permanezcan firmes en la fe, sean valientes y fuertes. Sean valientes y fuertes, manténganse firmes, manténganse alerta, permanezcan siempre fuertes y valientes. Un hombre de Dios debe siempre ser fuerte y ser valiente. Ser fuerte para cualquier adversidad que venga, que Dios le ponga, debe ser fuerte y ser valiente para enfrentarla. Para enfrentar ese problema, para enfrentar esa situación en la que esté. Debe ser fuerte. Debe ser fuerte para esto. Debe ser valiente para hacerlo. Fuerte para soportar, valiente para cumplirlo. Sabemos nosotros que Dios en nosotros mismos nos pone pruebas más allá de lo que nosotros no podemos soportar. Dios manda pruebas siempre conforme y Él sabiendo a lo que nosotros podemos soportar. Por eso nosotros debemos que siempre estar fuertes. Y muchas veces Dios nos manda una prueba, nos pone una situación y nosotros, estaba mejor sin Dios porque me iba mucho mejor que ahora que lo estoy buscando a Él. Y he escuchado a muchas personas decir esto. Decir, mi vida era mejor antes de ir a una iglesia, mi vida era mejor antes de escuchar de Dios. Porque cuando ya escuché de Dios se me vinieron problemas, se me vinieron adversidades, se me vinieron situaciones difíciles. Y mi vida entonces era mejor sin Dios. Estas personas son como la parábola del sembrador, como aquella semilla que cae en la piedra. Que claro, escucha la palabra de Dios. La semilla crece. Pero en el momento que llega una adversidad, en el momento que sale el sol hacia esa planta, la marchita y se muere. En el momento que a esa persona le cae o le llega alguna situación o enfrenta algún problema, hasta ahí llegó su santidad. Hasta ahí llegó la escuchada de la palabra de Dios. Ya no da más. Porque entonces Dios no está con esa persona. Entonces Dios la abandonó. Y entonces quiere decir que Dios no ha cumplido con su parte. Pero un hombre de Dios debe estar siempre esforzándose, siendo valiente, siendo fuerte, soportando cualquier adversidad. Es de fuertes llegar un hombre del trabajo y dedicarse a su esposa, dedicarse a sus hijos, como si nada hubiera pasado, como si él no estuviera todo el tiempo relajado. Es de fuertes, es de valientes, de compartir la palabra de Dios todo el tiempo. Sea la persona que sea, compartir la palabra de Dios. Es de valientes. Un hombre de Dios debe ser fuerte y valiente. Vamos a ir a otra cita, que es Primera de Reyes. Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 2, que dice: según el destino que a todos nos espera, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como un hombre.
Con esto termino, iglesia. Estas son palabras que le dice el rey David a Salomón antes de morir. Vemos que se está despidiendo aquí el rey David diciendo, según el destino que a todos nos espera. ¿Cuál es el destino que a todos nos espera? Y creo que en el estudio de Eclesiastés que nosotros vemos que el destino que a todo el mundo le espera es ¿qué? Es la muerte. Todos debemos estar conscientes de que nosotros vamos a morir. Algún día vamos a morir. Solamente Dios sabe qué día, qué hora, cómo vamos a morir, pero que vamos a morir, lo vamos a hacer. Y por eso aquí el rey David muy sabiamente está diciendo, mire, según el destino que a todos nos espera, según el destino que a todo el mundo le espera, ese destino que a todo el mundo le espera es que va a morir. Pero vemos que le dice, pronto partiré de este mundo. Cobra ánimo y pórtate como hombre. Pórtate como un hombre. Le está diciendo a Salomón, mire, esfuérzase, creo que dice la Reina Valera, dice, esfuérzate y sé tú un hombre. Sé tu hombre. Cobra ánimo. Esté usted todo el tiempo con buenas fuerzas. Esté usted siempre con disposición para compartir la palabra de Dios. Esfuérzate, esfuérzate, Salomón. Esfuérzate, hombre de Dios, esfuérzate. Y sea usted un hombre. Uno esperaría del rey David o algunas otras palabras de que le dijera a Salomón, diciéndole de pronto, no, Salomón, le van a venir adversidades, le van a venir dificultades, usted debe hacer esto, debe hacer aquello, que le den unos consejos más específicos. Pero vemos que aquí el rey David muy sabiamente le dice, mire, cobra usted ánimo y compórtate como un hombre. Un hombre de Dios no se la pasa por ahí llorando, un hombre de Dios no se la pasa por ahí chillando por cualquier cosa. Un hombre de Dios se comporta como un hombre fuerte, como un hombre valiente, que siempre está en los principios de la sola escritura, que si tiene ganas de llorar, que si tiene ganas de hacer algo, está muy triste en su corazón, va a solas y se postra ante Dios y se lo expresa todo a Dios. Eso es comportarse como un hombre. Un hombre de Dios debe comportarse como menciona la palabra de Dios, cumpliendo estas responsabilidades que tiene a cargo. Por eso el rey David le está diciendo, mire, compórtate como un hombre. No le dice absolutamente más, sino que le dice, sea, esfuérzate y compórtese usted como un hombre de Dios. Esfuérzate y compórtate como un hombre de Dios. Con esto terminamos. Hombres, usted debe tener en cuenta de que usted es un hombre. Y como tal, se debe comportar como el hombre. Como el hombre que es. Debe comportarse como un hombre. Salomón de pronto le habría pedido consejos a su padre. Le habría dicho, no papá, antes de morir, dame unos consejos. Consejo más sabio que ese no puede haber. Salomón, esfuérzate y compórtate tú como un hombre. Compórtese varonilmente. Estén pendientes. Y bueno, aquí le está diciendo porque pues era el nuevo sucesor del rey. Le estaba dejando a cargo ya el reino, el pueblo de Israel. Y vemos que el hombre, el rey, el que gobierna una nación, el que gobierna algún lugar, debe tener en cuenta que en ese momento entra la responsabilidad en él de llevar a ese pueblo, a esa nación, a los pies de Dios. Y esa era la responsabilidad que tenía aquí Salomón. Por eso le está diciendo, esfuérzate y compórtate como un hombre. Porque lo que se viene no es fácil. Porque hay naciones, aunque haya naciones más grandes que la nuestra, aunque haya naciones que nos quieran destruir, usted debe ser un hombre y permanecer siempre. En Josué capítulo 1 versículo 7 vemos nosotros el momento en que Dios pone como líder del pueblo de Israel a Josué. ¿Qué le dice Dios a Josué? Le dice, mire, esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, porque la labor de un hombre de Dios no es nada fácil. Y no me estoy refiriendo entonces solamente a aquellos que son gobernantes, son alcaldes, son gobernantes, son presidentes. No me estoy dirigiendo a ellos, sino que me estoy dirigiendo a cualquier hombre que ya tenga responsabilidades en su hogar. Porque ya ahí entonces está usted teniendo, es el gobernante de ese hogar, es el que dirige ese hogar.
Y aunque vengan dificultades, vengan angustias, venga cualquier cosa, usted debe ser un hombre. Y aunque su familia vaya en contra suya, usted debe ser y debe ponerse como Josué diciendo, mira, a mí no me importa lo que digan los demás, a mí no me importa nada más, pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa vamos a estar con Dios todo el tiempo, poniendo Él la autoridad en el hogar, siendo Él la cabeza del hogar, cargando con esa responsabilidad. Yo y mi casa serviremos a Dios. No me importa nada más. No me importa absolutamente lo que diga el mundo. No me importa lo que diga mi familia, ni mi hermano, ni mi madre si está en contra de Dios. No me importa nada. Pero yo y mi casa serviremos a Dios. Yo y mi casa vamos a estar todo el tiempo con Dios. Por eso siempre que hay un legado, ¿sí? Se deja una sucesión, se deja a alguien como sucesor, no hay más palabras de edificación, no hay más palabras de confortamiento, de consolamiento que estas. Esfuérzate y sea usted un hombre. Esfuérzate y sé valiente. A usted no le debe importar nada más, sino que usted y su casa busquen de Dios. Estén buscando de Dios todo el tiempo. Josué la tenía muy clara. Hombre de Dios que no le importaba que aunque el pueblo, los más allegados de él, buscaran otros dioses y fueran a inculcar a su familia de esos otros dioses, él decía, mira, ustedes no me importa usted a quienes adoren. A mí no me importa las demás naciones a quienes adoren. Si a ellos le va bien o no le va mal, es su problema, pero no me importa a quién adore. Pero yo y mi casa vamos a estar siempre permaneciendo en el principio de la sola escritura. Pero yo y mi casa vamos a permanecer en la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios, al Dios que menciona la palabra de Dios, porque ese es Dios, es el Dios que nos da absolutamente todo, es el que nos da confianza, nos da seguridad, nos da paz, nos da todo lo que necesitamos. Todo lo que necesitamos nos lo da la palabra de Dios. Yo y mi casa serviremos a Dios. Por eso, hombres de Dios, las palabras de consuelo que yo les doy, si me piden un consejo, las palabras que yo les doy es, mire, esfuérzate, sé valiente y compórtate como un hombre de Dios. Mire, iglesia, no hay peor daño que pueda hacer una relación, un matrimonio, que tener terceros en esa familia, tener terceros en el matrimonio. Que un hombre que pasa algo en la casa vaya y se lo cuente todo a su madre, para que de pronto la madre le diga, sí, mire, yo le dije que esa mujer no le comprendía, mire, esa mujer no era la que usted necesitaba. No, aunque el otro día se arreglen en la casa, se arregle usted ya con su esposa, esa suegra vaya a tenerle más fastidio del que le tenía a esa mujer. Mire, iglesia, lo que debe tener en cuenta todo hombre es que en el momento que se casa, bien nos lo muestra a nosotros en Génesis 2:24, dice, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. Ya en el momento en que se casa, a usted no le debe importar ni sus padres. Claro, se debe preocupar por ellos, por lo que estén pasando, por la situación de ellos. Si se enferma, estar pendiente de ellos, eso yo no lo niego. Debe estar pendiente de sus padres. Pero ya la autoridad no son ellos, es usted. Por eso lo peor que puedan hacer es irse a vivir juntos en alguna casa de los padres, con los padres adentro. Es lo peor que puede haber en un matrimonio. Y van en contra total de la palabra de Dios. Por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se va a unir a su mujer. Lo peor que puede haber en un matrimonio es un tercero. Es un tercero. Y mientras los padres tanto de la mujer como del hombre puedan pararse, puedan cocinar, puedan hacerse sus labores, deben estar allá, en su casa. Y si no tienen para una casa, pues entonces uno se preocupa por buscarle la manera de que tengan una casa, de que tengan un hogar. Pero deben estar allá. Ya en el momento de pronto en que los padres no se puedan mantener por sí mismos, ya uno sepa que de pronto no se pueden parar a cocinar, no pueden hacer sus labores, las que deben hacer, sus quehaceres, sus necesidades por sí solos, ahí sí el hombre y el hogar, como hijos, deben estar pendientes de ese hogar. Y pueden llevarlo a su casa,
para estar pendiente todo el tiempo ya y sí de sus padres. Porque de todos modos, bien dice la Escritura, hay que honrar a padre y madre y estar pendiente de ellos. Pero en un matrimonio, lo peor que puede haber es un tercero. Ni un hermano, ni un primo, ni un tío, ni sea lo que sea, ni un padre, ni siquiera un amigo. Estar viviendo dentro de la casa matrimonial es lo peor que puede haber. Es lo peor que puede haber. Claro que si de pronto llegan de visita 1 o 2 días, ya, bien, pero no más. Mantenerlos todo el tiempo ahí no va a ser de edificación, no va a ser de bendición. Y dentro de las labores del pastor, dentro de lo que debe ser un pastor, es que un pastor debe ser hospitalario. Claro, una oveja de la iglesia tiene una necesidad. El hombre de Dios, el pastor, puede decir, no, repose acá, quédese acá, mientras que pasa algo mejor, pero que no pase más de 2 o 3 días. Porque si no, ya la oveja se vuelve conchuda. Y también es un gran error. Por eso, iglesia, hombres, por tanto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer. El momento que se casen, no es que no me voy a ir a vivir allá en la casa de mis padres, no es que me voy a vivir a la casa de mi mamá, no. Ya usted se casó, ya cumpla con la responsabilidad desde el principio de tener un hogar, de formar su hogar fuera de sus padres, lejos de sus padres. Deje a sus padres y a su madre. Ya la autoridad máxima es usted como cabeza del hogar. Ya es usted como cabeza de esa familia. Compórtense como hombres. Es que parece que la generación de hoy en día los hombres de hoy en día parece que no fueran hombres, fueran niñitos. Que si les pasa algo, van y se los cuenta a su mamá. Que si pasa algo, van y se los cuenta a su papá para ver qué le pueden hacer, cómo pueden ayudar. No, hombres, compórtense como hombres. Sean ustedes hombres. Tienen problemas, tienen angustias, tienen necesidad. Busquen de Dios. Busquen de Dios todo el tiempo. Que Dios es el que suple. Dios es el que cumple con todas nuestras necesidades. El que nos da sabiduría para salir de los problemas. Pidan a Dios sabiduría. Para que siempre puedan salir de todo mal. Para que sepan qué hacer y qué no hacer en el momento correcto. Pidan a Dios sabiduría. Pero hombres, esfuérzate y sé valiente. Y compórtate como un hombre de Dios. Grandes responsabilidades son las de un hombre, pero un hombre de Dios. Padre Celestial, te doy gracias, Dios, en la mañana de hoy, por eso, Padre, por permitir, Dios, estar aquí reunidos, Padre. Estar escuchando tu palabra de Dios, estar escudriñando tu palabra de Dios, Padre. Compartiendo tu palabra, Dios. Permite, Padre, que esta prédica, esta porción que estudiamos el día de hoy, sea de edificación para cualquier persona que la escuche. Sea de edificación para los oyentes. Por eso, Padre, por eso, Dios, sabemos que tu palabra nunca regresa vacía. Siempre vaya a hacer la labor por la cual fue enviada. Por eso, Dios, por eso, Padre, danos sabiduría, Dios. Dame sabiduría, Padre, para siempre compartir conforme a tu palabra. Para siempre compartir conforme a lo que manda la Escritura. Danos sabiduría, Dios. Y permite, Padre, que siempre se haga tu voluntad, reconociendo, Padre, que tu voluntad es buena, agradable y es perfecta, Dios. Es perfecta, Padre Celestial. Te alabamos, Dios, te bendecimos grandemente, Padre. En nombre de Jesús. Iglesia, no olviden de estarse congregando todo el tiempo. Ya saben los horarios de reunión. Sacar ese tiempo del que es el horario, los jueves, sacar el tiempo de 6:30 hasta las 7:30, que más o menos, o hasta las 8, sacar ese tiempo para reunirse en su casa y escudriñar la palabra de Dios, escuchar la prédica. No se va a gastar más de 1 hora en esto. Saque ese tiempo, no lo ponga en vano, no lo ponga por desperdicio, no lo ponga como por una recocha. Pónganle seriedad, iglesia, pónganle seriedad. Vamos a ver después el estudio de las mujeres en otra oportunidad. Que Dios los continúe bendiciendo grandemente.